Bienvenido en esta tarde. Te quiero invitar a que tomes tu Biblia en tu mano. Si traes una Biblia impresa, úsala. Si no traes una Biblia impresa, está bien. Toma tu celular y en tu celular puedes tener tu aplicación de Biblia para que puedas leer, pero deseo que leas directamente de la Biblia, de la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para ti. Me alegra enormemente que hayas venido en esta tarde a recibir la palabra de Dios y su mensaje. Te quiero platicar la historia de un pueblo de la Biblia. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar la historia del pueblo de Israel. Y conoces el pueblo de Israel, las 12 tribus, el reino del norte y del sur, las 12 casas del pueblo de Israel. Pero ahora te quiero contar la historia de un pueblo periférico al pueblo de Israel. Este pueblo se conoce como el pueblo de los eneos. No sé si has escuchado hablar del pueblo de los eneos, pero los eneos son unos habitantes de la región de Canaán. Ellos son un pueblo nómada o seminómada, es decir, que viajan de lugar en lugar y se van acomodando de repente. Si aquí hay en esta época, si agua, aquí nos quedamos. Si mañana conviene más irnos para otro lado, se van para otro lado. Son un pueblo nómada que van viajando de lugar en lugar. Cuando Dios habla con Abraham, Dios le dice a Abraham: te voy a dar una tierra, y entre los lugares que le describe es la región de los eneos, un lugar donde viven esos personajes que se llaman los eneos. Bueno, quizá no los asocias por el nombre de los eneos, pero te voy a decir, y conforme te platique de ellos te darás cuenta que son muy populares. Resulta que Moisés está casado con Séfora, y Séfora es una persona que vive en esa región de los eneos. Es decir, Séfora pertenece a estas familias, y el padre de Séfora, Jetro, como generalmente lo conocemos, o Raguel, es un hombre, dice sacerdote de Madián, un hombre que vive en esa región de los eneos y que es un pueblo que es nómada. Es decir, por ser nómadas conocen perfectamente el desierto, conocen perfectamente por dónde caminar, por dónde andar, por dónde ellos pueden estar en distintos momentos y ocasiones. Y esto se vuelve muy valioso si tú vas a recorrer el desierto. Entonces mira a Moisés. Moisés va, se casa con una madianita que parece que es ser de estas familias nómadas, y su suegro es Jetro, y entonces va a Egipto, saca a los israelitas de ahí, y luego va a necesitar quien lo pueda guiar a través de todo el desierto. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a conocer a los eneos. Dice el libro de Números, capítulo 10, Números capítulo 10, versículo 29. Números capítulo 10, versículo 29 al versículo número 32. Dice así: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro: nosotros nos partimos para el lugar del cual el Señor ha dicho, yo se los daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha hablado bien respecto a Israel. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú sabes nuestros alojamientos en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y será que si vinieres con nosotros, cuando tuviéremos el bien que el Señor nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Entonces, ¿qué es lo que le pide? Le pide: acompáñame, porque tú conoces perfectamente el desierto, y voy a navegar por todo el desierto y necesito de tu compañía. Entonces, ¿quiénes son los eneos? Un grupo nómada que conoce perfecto el desierto. ¿Qué más sabemos de ellos? Libro de los Jueces, capítulo 1. Vamos rápido a conocer a los eneos para que veas quiénes son. Jueces, capítulo 1, versículo número 16. Y los hijos de Cineo, suegro de Moisés, ¿te fijas? Es la misma gente, ¿no? Los eneos o cineos, según mi versión, subieron de la ciudad de las palmas. ¿Cuál es la ciudad de las palmas? ¿Se acuerdan? Jericó. Subieron de la ciudad de las palmas, Jericó, con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al mediodía de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, una parte de ellos se queda alrededor del pueblo de Israel. Pero algo bien importante, quiero que te des cuenta que los eneos no son parte del pueblo de Israel, ¿sí? Peregrinan alrededor de ellos, tienen una extraordinaria alianza con ellos, ¿sí? No dicen los israelitas: como no son israelitas, los rechazamos, y nadie que sea israelita puede entrar con nosotros, ¿no? Este es un ejemplo de pluralidad en el pueblo de la Biblia.
el pueblo de la Biblia acepta a los ceneos y hasta les pide ayuda recurrentemente. En estos dos diálogos que has leído hasta ahora, pero viene desde Abraham la historia. No para aquí. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Saúl, Saúl ve y acaba con los amalecitas? Pues como Dios hizo con Lot, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hace con Lot? ¿Están conmigo? Les hice la pregunta a propósito para ver cuántos respondían. Todos los que no me respondieron, está su mente en otro lado. Ok. Cuando le dice, ve y saca a Lot de ahí, tiene misericordia de él. Dios manda a sacar a Lot de Sodoma. ¿Sí? Lo mismo hace con los ceneos. Primer libro de Samuel, mira esto. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo número 6. Dice, y dijo Saúl al cineo, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartó pues el cineo de entre los de Amalec. Entonces, que son muy populares, nomás sabes la historia del pueblo de Israel, porque qué tan famosa es la historia de Saúl cuando destruye a los amalecitas. Es muy famosa esa historia. Pero este pequeño detallito que Saúl les manda a decir y les dice, ustedes fueron buenos con nosotros porque guiaron a Moisés a través de todo el desierto. Es decir, lo que Moisés hizo en el desierto, no lo hizo solo por 40 años que estuvo ahí peregrinando y conociendo el desierto como pastor, sino lo hizo por una sencilla razón. Trajo asesores que conocían mejor qué era el desierto y lo podían guiar a través del desierto. Y no solamente esto, la última historia que te cuento de ellos para entrar a la historia real. No sé, chicos, ¿cómo vamos con el póster? Dice la escritura en primer libro de las Crónicas, capítulo 2. Primer libro de las Crónicas, capítulo 2, versículo número 55. Dice la escritura así, primer libro de las Crónicas 2, 55, dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tiramateos, simateos, sucateos, los cuales son los cineos que vinieron de Anat, padre de la casa de Rechab. A lo mejor son muchas cosas que te estoy diciendo como aisladas, pero quiero que te las vayas un poco grabando. Entonces, de estos cineos es padre de una familia que se llaman ¿cómo? Lo que acabas de leer. Rechab, padre de los de Rechab, ¿sí? Y luego, entonces tienes a Rechab y vas a leer este personaje. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10. Versículo 15. Moshe. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo número 15 al 16. Bueno, te cuento un poquito de contexto aquí. Jehú viene a hacer todo lo de Baal, lo de la historia de Jezabel, todo alrededor de eso. ¿Te acuerdas la historia de Jezabel? La historia de Jezabel con Elías, que se enfrenta a Elías contra los profetas de Baal. Elías destruye a todos los profetas de Baal y quedan algunos todavía. En este capítulo, si lees, es cuando Jehú va a eliminar totalmente a todos los profetas de Baal, a todos los adoradores de Baal, y va, si lees del principio, haciendo exterminio de todos ellos. Mira lo que sucede aquí en esta historia cuando se los encuentra. ¿A quién se va a encontrar? Versículo número 15. Y partiéndose luego de allí encontráronse con Jonadab, hijo de Rechab, y después que los hubo saludado les dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio su mano, hizo luego subir con él al carro. Y díjole, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Pusiéronle pues en su carro. Versículo 23. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de ¿quién?
¿Te acuerdas? Todo lo que hemos venido leyendo. Hijo de Rechab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que por dicha no hay aquí entre ustedes alguno de los siervos del Señor, sino solo siervos de Baal. Y entonces, hasta aquí te he contado la historia de un pueblo, de los eneos, de donde viene un hombre que se llama Rechab, y de Rechab viene un hombre que se llama Jonadab, que acompaña a este rey de Israel en todo lo que lees en ese capítulo. Bueno, toda esta historia que te he contado, ¿para qué es? Para que sepas que existe una familia que no son israelitas, que no son de las 12 tribus de Israel, que no viven conforme bajo el gobierno del rey de Judá o el rey de Israel o de las tribus. Es un pueblo extranjero que está anexado y que peregrina alrededor de ellos en ocasiones, ¿sí? Y son grandes amigos de los israelitas. Grandes amigos porque ayudaron a Moisés a guiarlos por el desierto y poder navegar en el desierto. Grandes amigos porque cuando Saúl va a destruir a los amalecitas, les manda avisar y les dicen: sálganse porque va a haber destrucción. Cuando Judá va a conquistar la tierra prometida y van a Jericó, les dice: vengan con nosotros, y van con ellos. Pero nunca se volvieron israelitas, ¿sí? Fueron sus amigos y peregrinaban en medio de ellos. Y era un pueblo nómada que vivía a la distancia, y cuando tenía que regresar, regresaba. Eran grandes aliados al que le levantas el teléfono y va siempre a tu ayuda, sin necesidad de ser circuncidados, sin necesidad de ser parte del pueblo. Y aún así, el corazón de Israel era grande para con ellos, y el amor y la bendición para con los hijos de Rechab era grande para con ellos. ¿Por qué te he contado esta historia? Porque en los momentos de más grande oscuridad, en los momentos de más baja espiritualidad en el pueblo, Dios levanta grandes señales. Dios levanta hombres, personas, mujeres, para que cuando haya escasez de luz vengan a traer luz a las personas. Y hay un periodo de gran decadencia en el reino de Judá. La gran decadencia en Judá va a llegar cuando muere Josías. Muere el último gran rey de Israel, el gran Josías, y sus hijos van a tomar el trono. Hombres perversos, inicuos, idólatras, sin dominio propio. Y entonces, en los días de estos reyes, Joacim, surge un profeta que se llama Ezequiel. Y Dios le habla a Ezequiel en los días de Joacim, una época de decadencia espiritual en Israel. Están a punto de ser conquistados o son conquistados por los de Nabucodonosor, a punto de ser esclavos por su desobediencia, por su arrogancia hacia Dios. Y en ese momento Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, haz lo que te voy a ordenar. Lee conmigo lo que le hace. Le dice, Ezequiel capítulo 35. Ezequiel 35, lee esta historia. Todo lo que te he contado es para que sepas una sola cosa: ¿quién es Rechab? Porque ahora lo conocerás en acción, a esos personajes secundarios que los viste desde Abraham, ahora los verás acá en acción. Jeremías capítulo 35. ¿Quieren Ezequiel o Jeremías? Bueno, pues, dos Jeremías. Vamos a Jeremías, discúlpenme. Vamos a Jeremías capítulo 35, todo lo demás es cierto. Jeremías es profeta en la época de Joacim y va a decir lo mismo, los dos son contemporáneos, así es que seguimos en la misma historia. Quería ver si estaban atentos. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al versículo 11. Jeremías 35, 1 al 11. Palabra que fue de Jeremías, que fue a Jeremías del Señor en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los rechabitas, es decir, los hijos de Rechab que hemos leído, y habla con ellos e introdúcelos en la casa del Señor en una de las cámaras, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jazarías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías, y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los rechabitas,
y metílos en la casa del Señor, en la cámara de los hijos de Anam, hijo de Igdalías, varón de Dios, la cual estaba junto a la cámara de los príncipes que estaba sobre la cámara de Masías, hijo de Salum, guarda de los vasos. Y puse delante de los hijos de la familia de los rechabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, beban vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro padre, nos mandó diciendo, no beberán jamás vino ustedes ni sus hijos, ni edificarán casas, ni sembrarán sementera, ni plantarán viña, ni la tendrán, mas morarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días sobre la haz de la tierra donde ustedes peregrinan. Y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab nuestro padre, hijo de Rechab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y no tener viña, ni heredad, ni cementera, ni plantíos, ni cultivos. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido, y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió empero que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y entremos en Jerusalén, de delante del ejército de los caldeos y delante del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Entonces, estos son los famosos rechabitas. Invertí estos 15 minutos para que supieras quiénes son los rechabitas. Los rechabitas no pertenecen al pueblo de Israel, no son de las 12 casas de Israel. Es un pueblo amigo de ellos, que vive alrededor de ellos y que sin necesidad de circuncidarse respetaban las leyes de Dios. Eran fieles y leales sin necesidad de permanecer. Pero mira lo más interesante, lo que hace Dios con ellos. Le dice a Jeremías, ve y tráelos, mételos al templo, en una de las cámaras del templo, no al templo. Ponlos delante del sacerdote y ponles frente a ellos vino, que es correcto beber y lícito beber el vino, y diles que beban. Y deciden no hacerlo. Y le dicen no por una sencilla razón, porque nuestro padre Jonadab así nos lo ordenó generaciones atrás. Porque nuestro padre Jonadab nos dijo, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto. Y entonces los rechabitas son símbolo de fuerza de voluntad. Los rechabitas son símbolo de dominio propio. Si sigues leyendo toda la historia del capítulo, le dice a Jeremías, mira Jeremías, voltea a ver al otro lado. ¿Sabes quién está al otro lado? Los hijos de Judá. Ellos son mis hijos y yo soy su padre. Ellos tienen mis leyes. Yo los saqué de Egipto, los cuidé y los protegí y les di todo lo que necesitaban. Pero mira lo que hacen. Ellos van y se postran delante de las imágenes, buscan a los ídolos, viven en desorden moral, viven en desorden sexual. Y los rechabitas, porque su padre Jonadab les dijo, no hagan estas cosas, los rechabitas han sido obedientes y fieles. Pero los hijos de Judá han sido rebeldes. Y entonces surgen los esclavos de la Biblia. ¿Sabes quiénes son los esclavos de la Biblia? Aquellos como los de la casa de Judá, que viven atrapados porque no tienen la capacidad de dominar sus impulsos, porque no tienen dominio propio en sus vidas, porque no tienen la fuerza para someter los impulsos que existen en ellos. Y entonces la Biblia exalta y presenta dos tipos de personas. Las personas como los rechabitas, que saben dominar sus impulsos, que saben tener dominio propio y frenar lo que su cuerpo les pide, y los de la casa de Judá, los esclavos de la Biblia. Esta idea Pablo la retoma en 1 Corintios 15:32 y dice, si en Éfeso batallé contra las bestias, es decir, Pablo a los seres humanos que no razonan, que no meditan y que no entienden la implicación de sus acciones, les dice que se parecen como a las bestias, porque ¿cómo son los animales? Instintivos y actúan por instinto solamente. Te voy a contar 3 historias que aquí 2 las comparten. Puedo contar la historia de Georg, puedo contar la historia de Franco, o puedo contar la historia de una amiga, una compañera en mi trabajo, y las 3 son igualitas. La voy a contar una de las 3, pero se parecen las 3 historias igual. Mi amiga, su mamá tiene un perro en casa y lo sacan a pasear
Y en una de estas sacadas a pasear, se acercó otro perro a agredirlo, y entonces instintivamente, ¿qué hace el perro? Se defiende. Y aunque está su amo ahí y le dice no lo hagas y detente, ¿qué hace el perro? Ataca, porque es su instinto. Y entonces empiezan a pelear. Y entonces los amos del perro, en este caso la mamá de mi amiga, quiere separarlos y quiere meter la mano para separarlos, agarra a su perro para agarrarlo, y entonces el otro perro lo toma por la mano, perros grandes, y le destroza totalmente la mano. Como pueden, se lo separan, se lo quitan de encima, y aunque era su amo, lo atacó. Tuvieron que ir al hospital, le tuvieron que reconstruir totalmente la mano, y sufriendo y batallando por recuperar la movilidad de su mano. Ya a muchos les ha pasado así. Mi querida Gior tiene sus cicatrices de que sus perros en su casa, a la que ella se alimenta, cuida, les da, se pelearon entre ellos, quiso separarlos, y lo único que tiene ahora son las heridas de la batalla en sus piernas y en sus manos, de que alcanzó esas mordidas. O la misma historia de nuestro querido amigo Frank, que siendo su perro al que él alimenta, también a él mismo lo atacó. O el caso de mi amiga, que le pasó de la misma manera. ¿Qué te quiero decir? La diferencia entre los humanos y los seres primitivos son que los primitivos son instintivos, reaccionan, y cuando se ciegan por la ira, ya no existe en ellos la razón, existe el instinto, y pelean, aunque su amo les diga basta, detente. Y la Biblia usa este concepto y dice, si en Éfeso batallé contra las bestias, es decir, no entienden por más que les explico el mensaje, dice Pablo en la primera de los Corintios. Pues estos son los esclavos de la Biblia. Los esclavos de la Biblia son aquellos que carecen de fuerza de voluntad para someter sus impulsos y sus deseos. ¿Como cuáles impulsos? La ira, el rencor, la envidia, el resentimiento, la falta de disciplina, la falta de orden. Y lo que hace esto es que la falta de dominio trae consecuencias visibles que dejan huellas y marcas. La falta de dominar los impulsos deja heridas visibles, como la que pueden tener estas personas que he platicado en sus manos o en sus piernas, de que sus propios cachorros los han lastimado y herido porque son instintivos. Y entonces las consecuencias de la falta de dominio son visibles. La falta del dominio del impulso de las personas deja huellas y estragos a su alrededor, porque evidencia que no se puede gobernar y controlar. ¿Quiénes son los esclavos de la Biblia? Los esclavos de la Biblia son los personajes que la Biblia cuenta que carecen de dominio propio, y que como carecen de dominio propio, destruyen su mundo y su entorno, porque no saben frenar el resentimiento, el enojo, el odio, el rencor. No saben frenar la avaricia, la soledad. La Biblia lo narra así en Judas, libro de Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. Y va a narrar lo que pasa cuando no hay dominio de los impulsos en el ser humano. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Por qué no guardaron su dignidad los ángeles? Por falta de dominio. Mas dejaron su habitación, los ha reservado en oscuridad. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. ¿Qué pasó con esos moradores? Falta de dominio propio. Me salto hasta el versículo número 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. 12. Estos son manchas en nuestros convites, en banquetes. Banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Y miren cómo les llama: nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos. Esos vientos son los placeres. Árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados.
fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces, lo que te quiero decir es que la falta de dominio propio hace que el ser humano sucumbe ante el placer, porque hay cosas que nos provocan placer. Me provoca placer el resentimiento, porque eso me da fuerza para salir adelante, pero es la fuerza equivocada. La persona dice, este dolor me aferro a él y este resentimiento me aferro a él para salir adelante. Y se alimentan y agarran fuerza del coraje, de la ira y del rencor. Pero no es una fuerza positiva. Y está bien que te da fuerza el resentimiento y el enojo del dolor que te provocó la otra persona. Te da fuerza el enojo y el rencor de lo que hizo la otra persona en tu vida. Pero aunque eso te dé fuerza, es algo que te terminará destruyendo. Y a lo mejor te abrazas a eso que dices, me humillan, me maltratan, me menosprecian y esto me da el valor para salir adelante. Pero eso se llama falta de dominio propio para someter lo que está en nuestras vidas. Y el grave problema es el placer, porque hay cosas que nos dan placer. Pero te quiero decir que el placer toca tu puerta y primero llega como un huésped. Después el placer se vuelve un visitante frecuente. Y finalmente el placer se muda a vivir a tu casa. Y cuando el placer vive en tu casa, el placer toma las decisiones en tu vida. Y él dice y dispone lo que se tiene que hacer. Y una persona que es incapaz de dominar el placer está sujeta a la merced de un sin término camino de errores y de desaciertos. Y entonces los rechavitas nos enseñan el poder de la fuerza de voluntad, que aunque no es ilícito beber vino, aunque se lo pidió un profeta de Dios que era Jeremías, aunque lo llevaron al templo, en una de las recámaras, en un lugar adecuado, dijeron, mi padre me enseñó a no beber vino. Y muchas cosas más que narra. Y entonces nosotros hemos decidido no hacerlo. No te estoy diciendo que no bebas vino, no me refiero a eso. Lo que estoy diciendo es que ellos tenían fuerza de voluntad para hacer lo que tenían que hacer correcto, porque habían aprendido a someter sus impulsos. Y esa es la parte esencial, que una persona necesita aprender a gobernar y a dominar sus impulsos, porque quien es incapaz de gobernar sus impulsos es esclavo de sus decisiones primitivas y lo arrastra. Sea como se llama el placer, es placentero el alcohol, para la persona que lo es, le causa placer y por eso está sometido a él. La adicción es placentero para él y por eso está allí. El desorden sexual le es placentero, sí, y por eso está allí, porque causa placer. Pero quien invita al placer a su vida, lo va a destruir el placer. Y quiero decir el placer que destruye, no me malinterpreten, ¿no? Porque ¿cuál es el tema de fondo? Piensa en Caín. Cuando está la historia de Caín y Abel, Dios le dice claramente a Caín, ¿estás enojado? Tu rostro lo delata, te has inmutado. Dice Dios, pero no te preocupes, tú puedes enseñorearte y dominar esa emoción. Dios no le dijo, te voy a quitar la ira, el rencor, el resentimiento. Dios le dijo a Caín, domínalo, porque te di el poder de que lo domines. Eso le dijo a Caín. La ley de Moisés dice en Deuteronomio, cuando alguien se levante rey, no aumentará sus mujeres para él. Pero Salomón dijo, yo puedo dominar a muchas mujeres. Y trajo muchas mujeres a su vida. Y finalmente, ¿qué hicieron las mujeres con él? Lo sometieron y lo dominaron. Es decir, el que trae el placer a su vida, dice, yo puedo dominar al placer, silenciosamente caerá a merced del placer. Y el placer puede ser mi odio, mi rencor, mi arrebatamiento, mi resentimiento, mi ira, mi frustración, mi desorden, mi indisciplina. Y esos son los esclavos de la Biblia. Los personajes de la Biblia que la Biblia narra, que no han encontrado la fuerza de reponerse y tener esa fortaleza para decir, no lo puedo de hacer porque puede traer consecuencias graves hacia mi vida. Una persona
Puede estar metida en una relación sentimental y por falta de dominio, y es placentero besarme, acariciarme y experimentar cada vez cosas más profundas en mi relación con mi pareja. La fuerza de voluntad es decir, basta, yo no puedo cruzar esta línea, yo no puedo recorrer más, porque si el placer lo dejo que venga una vez aquí, después se volverá visitante frecuente de mi casa y después se volverá y vivirá aquí conmigo. La fuerza de voluntad es, si yo tengo una relación sentimental, tengo límites de lo que no debo de hacer y no puedo dejar que el placer corra, porque te voy a decir cuál es lo más importante. Si una persona no sabe poner límites al placer, lo que va a hacer es que sus decisiones lo van a evidenciar. Y después, cuando despierte de ese placer, mirará para atrás y dirá, me dejé arrastrar profundamente por el placer. El placer me ha traído hasta acá. Y esto es para todos. Si un chico de 13, 14 años está lidiando con la pornografía, claro que es placentero estarlo viendo, pero el chico tiene que aprender a tener límites y decir no puedo, basta, límites, porque si no puedo dominar esto, la vida mañana me traerá otra cosa en forma de otra adicción y no lo podré dominar, y mañana me traerá otra cosa y tampoco lo podré dominar. Y por eso es que la Biblia enseña tanto la fuerza de voluntad de que las personas puedan resistir. Dice la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Entonces quiero que estés consciente de cosas que existen y que suceden. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, el deseo desordenado, después que ha concebido para el pecado, y el pecado siendo cumplido, engendra muerte. Lo que esto significa es, la persona verdaderamente fuerte no es la que sigue lo que siente, sino la persona que sabe gobernar lo que siente. Quien es fuerte es quien sabe gobernar lo que siente. Sientes placer cuando estás con quien tienes una relación sentimental y cada vez quieres ir más rápido y más profundo. Es fuerte quien lo sabe gobernar, porque cualquier persona en esa situación lo sentiría. Y por dejarse correr te nubla el entendimiento. Es placentero estar con tus amigos en medio de la risa, el alcohol, la cerveza, los excesos. Es placentero. Pero nos gobernamos y nos guiamos por lo que edifica y construye, porque es fuerte, no el que vive su emoción y sus sentimientos, sino el que la sabe gobernar y frenar. Y entonces es normal que las emociones existan, que yo sienta ira, enojo, rencor, resentimiento, amargura contra él, contra mi padre, mi madre, mi hermana, mi vecino, mi compañero de trabajo, contra la vida que me ha robado las oportunidades, contra la persona que destruyó mi mundo. Pero si tú dejas que venga a vivir a tu vida ese placer en forma de emoción que carcome y destruye, te dejará huellas visibles en tu vida el día de mañana. Visibles, que evidenciará que tu entorno está lastimado y destruido. Y esto es lo que la Biblia llama a rescatar a todos aquellos que son esclavos, atrapados en el dolor y en el sufrimiento sin ser conscientes, porque el placer arrastra a las personas. Dice la carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro 2, versículo 18 y 19. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con los deseos desenfrenados de su carne en disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido, escuchen,
porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Es sujeto a servidumbre del que lo venció. Y entonces, esto lo que nos dice es, el pecado no inicia en el deseo, sino en el no tener freno a ese deseo. Ahí inicia, que no tiene freno a ese deseo. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque cuando el pecado migra a tu casa a vivir, o el deseo no controlado, ¿qué crees? El deseo desordenado y el pecado tiene amigos y los invita a tu casa. No es solamente que el deseo no controlado sea visitante, sea frecuente en sus visitas y que se vaya a ir a la casa. Eso no es lo delicado. Lo importante es que viene con sus amigos, y cuando trae a sus amigos trae estragos a tu vida y a tu familia, trae estragos a lo que tú tienes y a lo que tú eres. Y es el problema del desorden. Los chicos pueden pensar, se siente muy bien hacer esto, se siente muy bien no dominar mis impulsos sexuales, pero el problema es que viene con ellos amigos y consecuencias. Y la gente dice, ¿qué tiene de malo? No le veo lo malo. La Biblia dice, ve las consecuencias de las acciones. Y mira a esas personas 20, 30 años después y te darás cuenta que jamás la falta de dominio y dejar que el placer corra será un buen consejero en la vida de las personas. Lo que nos hace hijos de Dios es dominar nuestros impulsos. Todos tenemos impulsos, todos sentimos enojo, ira, rencor, amargura, resentimiento. Todos sentimos impulsos sexuales, todos sentimos impulsos de vanagloria, de egoísmo, de alcanzar, de conquistar, de ser. Pero cada que existe eso en tu vida tienes que darte cuenta. Si lo dominas y lo frenas, serás como los rechabitas. Una familia que nunca necesitó ser del pueblo de Israel para tener el amor de Dios. Los rechabitas nunca necesitaron circuncidarse, nunca necesitaron vivir bajo el paraguas de David, pero siempre estuvieron en la presencia de Dios. Los rechabitas, Dios siempre los tuvo presentes, siempre los rescató y los llamó, y en los momentos más duros del ocaso espiritual de Israel le dijo a Jeremías, trae a los rechabitas y que vea el pueblo de Judá lo que es la verdadera fidelidad. Hombres que dominaron sus impulsos por una sencilla razón, porque mi padre me lo dijo. Nada más. Eso se llama fuerza de voluntad, dominio propio, porque mi padre me lo dijo. Y dijo a través de Jeremías, mira a los rechabitas, su padre, su ancestro se los dijo, y hasta hoy los rechabitas lo siguen haciendo. Muchos años después lo siguen haciendo. Y mira a los hijos de Judá, les di el amor, el cariño, el amor, todo, mi presencia, mi protección, yo, el eterno, el invisible, el gran yo soy. Y no me escucharon los hijos de Judá. Pero mira a los rechabitas, bastó que su padre les dijera y eso fue suficiente para ellos. Por eso la Escritura promete en el libro de Tito, carta de Tito capítulo 2, Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Entonces dice,
nadie te desprecie. Y esto háblales con toda autoridad y firmeza. Entonces te quiero decir con todo el corazón en esta tarde, si tú luchas contra el odio, el rencor y el resentimiento, contra la tristeza, la soledad y la angustia, son sentimientos que pueden destrozar tu vida. Y tienes que poner en el nombre de Jesús tu victoria y decir: en el nombre de Jesús pongo este dolor, este sufrimiento, esta angustia, esta incertidumbre para transformar mi vida. Que a tu vida venga el orden, la disciplina, dominio propio, la fuerza de voluntad de hacer lo correcto, para que tu mundo se transforme por el poder de Dios. Y piensa en los rechabitas. Jeremías, un hombre profeta de Dios, se lo pidió. En la casa del templo, un lugar permitido, delante de los grandes sacerdotes de Israel, le dijo: amigo de grandes generaciones, siéntate y bebe con nosotros a la mesa vino, que es el gozo de los hombres, regalo de Dios para los hombres. Y dice los rechabitas: no, porque nuestro padre Jonadab nos enseñó a no hacerlo. Así es que la próxima vez que tengas enfrente la pornografía, niño, te quiero decir, aprende a decir no, porque te va a destrozar. La próxima vez que tengas enfrente el desorden sexual, di no, porque te va a despedazar. La próxima vez que el placer toque a la puerta y sientas placer en eso desordenado, da un paso atrás, porque tú y yo no fuimos nacidos para ser esclavos. Tú y yo fuimos hechos para la libertad, para experimentar la libertad y el amor de Dios. No te dejes dominar por la ira, por el rencor, por el enojo. Quizá tienes razón en sentir una emoción de estas, pero no dejes que te gobierne. Da un paso atrás y purifica tu corazón, porque si eres paciente, dice la carta de Pedro, primera de Pedro 5, si eres paciente, dice la escritura, primera carta de Pedro 5, versículo 10 y versículo 11. Primera de Pedro 5, versículo 10 y versículo 11. Si tú piensas esto, quiero que grabes en tu corazón: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieres un poco de tiempo padecido, escucha esto, después que hayas un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Y lo más hermoso, versículo 11: a Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Y esto es lo que significa para ti. El dominio propio y la fuerza de voluntad nace de una identidad. ¿Quién eres tú? No nace de las cosas externas, nace de una identidad y nace desde adentro. Los rechabitas sabían: mi padre es Jonadab, y honramos el legado de nuestros ancestros. Nosotros tenemos claros que somos discípulos de Jesús, que hemos abrazado a Jesús y que nos ha enseñado a dominar el impulso, a dominar la pasión humana para elevarnos espiritualmente. Nuestra fidelidad nace del corazón, y la fidelidad nace de nuestra identidad, de quién eres. Tú eres un hijo de Dios y tú has sido hecho para la grandeza. La próxima vez que toque a tu puerta el rencor, la depresión, la soledad, la angustia, no lo invites a pasar, porque aunque se siente bien abrazarnos en nuestras emociones, nos van a destruir al final del camino. Y lo único que es cierto es que tu fuerza debe de estar en el amor. Tu fuerza debe estar en la compasión, en la misericordia, porque es verdad que el enojo y el rencor da fuerzas para luchar, pero te destruirá al final del camino. Tu fuerza debe de estar en el amor, en la compasión, en la amistad, porque eso es lo que nos hace verdaderos hijos de Dios. Y entonces yo, en el nombre de Jesús, te invito a que abraces esta fortaleza, que tengas dominio propio, que tengas fuerza de voluntad. Y siempre acuérdate de los rechabitas. Ellos no fueron israelitas,
pero aún así aprendieron a honrar al Eterno Invisible. Así seamos también tú y yo. Exaltemos el nombre de Dios y démosle gloria, honra y alabanza. Si tú lo crees con todo el corazón, di amén. Vamos a aplaudirle a nuestro Dios. Toma fuerza y diga el flaco, fuerte soy. Vamos a cantar al Padre.